A ver, hoy tienen que buscar, ¿pueden buscar lo que le pasé a José? ¿Sí? Porque sobre eso elaboramos, a ver, esta corriente es historiográfica, es más de historia, tiene un nombre aterrador, pero eventualmente les va a servir a varios de ustedes para interactuar con sus monografías. A ver, nosotros hicimos esto para aquel que esté muy perdido y quiera como recuperarlo. Lo que nosotros habíamos hecho era un par de paradigmas del siglo XIX, marcamos un punto de inflexión en Primera Guerra Mundial, dijimos que a algunos les fue muy mal, de los paradigmas del siglo XIX, dijimos que a algunos les fue un poquito mejor o que encontraron un nuevo impulso. El que había encontrado el nuevo impulso es marxismo, sabemos que ese marxismo teníamos como diferentes planteos, que uno eran reproductivistas, que era como perfeccionando, y lo último que vimos fue lo de E.P. Thompson, que era perfeccionar un poco el concepto como de formación de clase social que planteaba Marx. Y así como el marxismo se profundiza o se actualiza o se pone a tiro con el nuevo contexto, hay todo un nuevo, a ver, hay todo un conjunto de corrientes historiográficas o de las ciencias sociales en general que van surgiendo producto de esa Primera Guerra Mundial. Lo que nosotros vamos a ver, porque es lo único que vamos a ver, es Escuela Francesa de Annales, porque les sirve un montón a un montón de ustedes para relacionar con la monografía. Vamos a ver seguramente revisionismo y todo lo que es historia o enfoque de género. Y el último que vamos a ver, que está a propósito, que nunca antes se dio, es giro de colonial. Y creo que a un par de ustedes, particularmente se me ocurre pensar a Lara, le puede llegar a servir bastante, digo, pero porque es uno de los paradigmas interpretativos en las ciencias sociales que tiene dos rasgos que me interesan. Uno es absolutamente actual, digo, estamos hablando de fines del siglo XX, principios del XXI, y el otro elemento es latinoamericano. Entonces me parece que está bueno que ustedes vean que existen paradigmas latinoamericanos que pueden volverse como relevantes al momento de explicar la realidad social. Este es nuestro horizonte como para mediados de octubre. Esto es lo que necesitamos hoy. Escuela Francesa Nans. Massini, vos justo sos la única, o por lo menos la que le di la cara al momento de decir sí buscamos. Bien, ¿puedes identificarme alguno de esos rasgos de Escuela Francesa Nans? Necesito como tres cosas. O sea, con tres o cuatro cosas estoy como contento. ¿La puedes ubicar en tiempo? ¿Qué plantea? ¿Representantes? ¿Algo por el estilo? Sí, nada, empezó en el 29, justo en la crisis, ¿cómo se llama? Pero como que ocupó gran parte de todo lo que sería la historiografía francesa de todo el siglo, más o menos. Y nada, bueno, representantes eran más que nada Febre y Bloch. Sí. Bueno, sí, no importa. ¿Y cómo se llama? Y nada, o sea, lo que decía es que capaz que dejaba un poco de lado esto de poner a un personaje como protagonista de un acontecimiento histórico y no lo veía tanto desde el lado político, sino como que intentaba ver todo desde el lado social y económico, o Ujú. capaz un poco más, y ver el proceso e intentar resolver tipo las preguntas de, ¿cómo era esto? De, en el planteamiento, o sea, de qué resolver y qué problemas, bla, bla, bla. Y decía como que tomaba mucho en cuenta, o sea, las fuentes podía ser todo tipo de fuentes que le sirvieran. Y un ejemplo, o sea, era más o menos como, por ejemplo, la fuente era, qué sé yo, el vestido, cómo representa a la dama, o el os, cómo representa al campesino. Y después era, nada, que tenía una variedad de, o sea, interdisciplinariedad, o sea, tenía historia geográfica, social, económica, cultural, demográfica, psicológica, etnográfica y política. Bien, coincido un poco con lo tuyo. A ver, hay tres o cuatro cosas que dijiste que me parece que están muy piolas y que son las que estaba buscando y que se coinciden con lo que yo les mandé a buscar. Profundizamos. A ver, para entender la escuela francesa de Annales, lo primero que hay que tener recontra claro en la cabeza es que todo lo que estos muchachos dicen, para nosotros es obvio. Obvio, pero onda, obvio. Ninguno de ustedes dudaría jamás de lo que están diciendo estos tipos, porque estamos tan acostumbrados a la formación en ciencias sociales de esta forma, que en realidad nunca te preguntás o nunca te das cuenta que tiene un momento de origen. ¿Estamos? Pero que en realidad no siempre fue así. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, que es algo que por ahí no apareció en lo tuyo, es esto, para entender un poco quiénes son
¿Y qué se plantea? ¿Alguien buscó o encontró algo respecto a la crítica del funcionamiento del campo científico de las ciencias sociales del siglo XIX? Es muy específico lo que pedí, igual, lo admito. A ver, primer elemento a tener en cuenta. Febvre y Bloch son tipos, cuando uno ve el momento en donde surgen o quiénes son, te das cuenta de que los tipos surgen como, a ver cómo llamarlo, en las periferias del campo científico francés. ¿Qué quiere decir? Por fuera de estas grandes universidades como relevantes en nombre, que son las que están encargadas de hacer papers tras papers y debatir y congresos y demás, estos tipos no son relevantes en ese campo científico que está funcionando, sino que escriben desde espacios periféricos, es decir, tipos que están como si fuesen outsiders de ese campo científico francés. Ahora, como están por fuera tienen la oportunidad de poder criticar ese funcionamiento de ese campo científico. Y dicen algo que me parece que es vital para entender esto, porque realmente le da pie a un montón de cosas. Y cuando uno lo piensa, te quedas y decís, sí, tiene sentido. Lo que ellos dicen es, el campo científico de las ciencias sociales, este campo que nosotros vimos formarse en el siglo XIX, es un campo excesivamente elitista. Es decir, los intelectuales del siglo XIX y principios del XX, lo único que están haciendo es relamarse entre ellos y debatir cosas que eventualmente a nadie le importan. O sea, el principal problema que los tipos se encuentran es que el campo científico y los tipos dedicados a hacer ciencias sociales están muy alejados del público común y corriente. Lo cual es verdad. Es decir, Bartolomé Mitre es un tipo que escribe, primer historiador argentino, escribe 3 o 4 tomos, creo que son 3, así, de un libro que se llama Historia de Belgrano y la Independencia Argentina. El libro es inentendible salvo que sea la historia. ¿Estamos? O sea, esto decís, ¿por qué te tomaste el laburo de escribir en esta prosa, en este español difícil, con este nivel de formalidad, citando todo lo que citaste, porque citaste para demostrar que eventualmente lo que estás poniendo no es un verso, pero en realidad lo que haces es crear un tipo de texto que es muy difícil de bajar a la masa, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que se cuestiona en la escuela francesa de Annales es si vale la pena que un funcionamiento del campo científico sea tan elitista y tan alejado de la masa. En consecuencia, lo que proponen es intentar crear, o por lo menos bajar conocimiento científico y focalizarse en esto que nosotros conocemos como difusión. Es decir, lo importante para esta gente no es que los intelectuales se relaman entre sí buscando saber quién tiene la razón o el monopolio de la autoridad en el campo científico. Lo importante para esta gente es que la real masa pueda consumir de ese conocimiento científico. Entonces, los tipos lo que hacen es sacar una publicación que se llama, creo que se llama Los Annales, que es una revista que yo no sé si no es mensual, pero básicamente la revista es un buen ejemplo de lo que ellos están hablando o defendiendo en torno a la difusión. ¿Por qué? Porque la revista es una revista. ¿Por qué es más fácil difundir a través de una revista? Porque es más popular. Tiene un lenguaje que es más como no tan elevado para que la mayoría de la gente pueda entenderlo y de esta manera le llega a más personas el mensaje que quieren dar. Yo coincido, es más popular, es más con un lenguaje un poco más, no digo coloquial, pero por lo menos menos técnico, y además hay una cosa, si comparamos revista y libro, es más que. No sé, como más visual. Más visual. Me parece que sí, la revista y más llevadero por ahí. Más como llevadero. Más breve. Coincido, más light, ¿viste? Sí, pero hay algo que se está perdiendo de vista, no es menor, para que sea más masivo. Más barata, ¿no? Más barata. Vamos, o sea, a ver, la revista es algo que si vos, ama de casa, de 1940, te interesa historia, o trabajador que se va a su trabajo sin querer ser como machista, ¿no? Estoy ubicándome en 1940, no piensen que las estoy ubicando en el rol de ama de casa. Lo que yo digo es, en 1940, una ama de casa, un tipo que se va al trabajo, eventualmente tiene más chance de ponerse a leer historia en una revista que en un libro. Es más barato,
es menos peso, hay un montón de cosas que hacen a la practicidad, y por lo pronto estos tipos se proponen llevar adelante un tipo de abordaje historiográfico, porque es mucho más historia, más accesible. ¿Estamos? A ver, ustedes conocen, no digo que sea heredero de la escuela francesa de Nantes, porque nos separan múltiples años, pero ¿quién es en Argentina un buen exponente de esto? ¿Cómo? ¿Quién es un buen exponente de este enfoque de mayor difusión? No. Si fulano quiere aprender de historia, ¿vale Romero? Quiere saber, pero no vale Romero. Digamos que Romero no es divertido, es muy formal, da por sentado un montón La de cosas. Villiquen, qué sé ¿Cómo? La Villiquen, qué sé yo. Bueno, la Villiquen te está yendo al otro extremo. Pero creo que Villiquen ya no existe. Pero al margen de eso, pensemos un tipo que es un poco más amigable que Romero. ¿Pinedo? No sé si Santillana. mismo. Santillana también, pero eso sería Manuel. Nunca No, no sería. ¿No es el del canal Encuentro, Felipe? Ahí está, Piña, no Piñero. Sí, Entonces, Piña, no Pinedo. bien, ahí tenés, Felipe Piña es un buen exponente de Sí. esto. A ver, cuando vos vas viendo un montón de... esto lo contaba hace un tiempo atrás con otro curso. Hace mucho tiempo atrás me acuerdo de había una chica que me decía, una chica de exactas, me decía, es un garrón estudiar historia con vos. Algo así fue. No fue tan sutil, pero fue bastante... O sea, el mensaje era ese. Dice, porque es muy duro todo el tiempo, es muy serio, es muy... Dice, ¿no hay algún texto un poco más sofisticado? Entonces, sofisticado no es la palabra. Me dice, ¿no hay algún texto un poco más amable? Entonces, lo que ella me manda, porque, a ver, y se lo busqué porque me acuerdo el nombre y me lo voy a acordar todo el tiempo, de acá hasta muchos años, creo yo, me dice, hay un texto que yo estoy leyendo, leí en verano, me dice ella, que me lo recomendó, no sé qué familiar, dice, y está buenísimo. Entonces yo me puse a buscar quién era el muchacho. ¿Y cuál era el texto? Y el texto era este. Daniel Balmaceda, la comida en la historia argentina. A ver, ya la portada me lo anula. Estamos, un San Martín mirando la cámara, comiendo helado, para mí es fuertísimo. Pero al margen de esto, a ver, la enseñanza que a mí me generó este comentario, y Daniel Balmaceda, que me puse a buscar a ver quién era, es, a ojos de esta chica, que hace varios años me decía, che, es muy duro estudiar historia con vos, ella consideraba que esto, o sea, historia de las comidas argentinas, o no me acuerdo cómo es, era historia. Vamos, o sea, que ella podía leer una historia de manera más amigable, y en el fondo lo es, porque historia de las comidas argentinas eventualmente es una parte de historia, pero difícilmente por leer historia de las comidas argentinas vas a saber el proceso histórico nacional. Simplemente vas a saber, no sé, qué comía San Martín, pero no sé si es tan relevante. Ahora, el razonamiento de esta piba me viene bárbaro, porque eventualmente ella suponía que este tipo de textos de mucha más difusión, es como que vale lo mismo leer Romero o leer a Daniel Balmaceda. Estamos, obviamente, cuando uno lee, no se me ocurriría jamás comprarlo para ver de qué se trata. Digo, pero me puedo imaginar que abro el libro, tiene un montón de dibujitos que Romero no tiene, y me puedo imaginar un lenguaje muy simpaticón, estudiando, a ver, tocando como refilón el proceso histórico, onda, en 1810 hubo un proceso revolucionario en Argentina, bueno, en ese momento comían dulce de leche, y entonces le mete el dulce de leche para explicar cómo se crea, pero de ahí a que vos puedas decir que eso es historia es diferente. Ahora, si es verdad que Daniel Balmaceda, como Piña, aunque para Piña entiendo que debe ser un poquito más serio, tienen el plus de hacerle llegar a gente que por ahí no está formada en historia, conocimientos históricos. ¿Se entiende? Porque en realidad si vos estás aburrido y querés saber de historia, difícilmente vas a salir a Romero. Y si lees Romero siendo por ahí una persona no formada en ninguna cosa social, tampoco te parece tan claro. ¿Estamos? Porque Romero presupone un montón de cosas. De hecho, nosotros hemos visto cómo sobre por ahí una frasecita de Romero estamos como armando, hasta que ustedes digan, buenísimo, ya entendí lo que dijo el muchacho. ¿Se entiende entonces la primera aproximación de esta gente? Me parece muy piola. Yo así todo, más allá que uno critique a Balmaceda, me parece muy piola la idea de crítica del funcionamiento del campo científico. Considero que en parte tienen razón, esta es mi perspectiva.
entiendo que sí, que durante mucho tiempo el campo de las ciencias sociales lo único que hizo fue como criticarse entre una élite intelectual que discutía cosas que eventualmente el 95% de la población mundial no solamente no le importaba, tampoco tenía acceso a ese tipo de discusiones. Y si vas a tener un tipo de campo científico tan como alejado de, nada, de las masas, digo, ¿para qué tenés campo científico? ¿No? Digo, ahí deberíamos debatir cuál es el rol real de la ciencia si vos no se lo aproximás a la población por ahí no del todo instruida. El segundo elemento que lo dijo Mazzini también, a ver, yo puse enfoque más amplio porque no sabía cómo, cómo ampliar, cómo ponerlo. Lo que ella dice es, la escuela francesa de Annales hace algo que está buenísimo, y es rompe el monopolio de los grandes personajes. ¿Qué quiere decir romper el monopolio de los grandes personajes? Y hacer que ese no sea el único método que tienen las personas para conocer sobre el tema, sino que haya una nueva... Bueno, no sigas. te frustré con él. No, por ahí no estás como yendo para el lado. A ver, ¿qué sería romper el monopolio de los grandes personajes? Sería como que, o sea, un acontecimiento, supongo yo, ¿no? Como que un acontecimiento histórico no pasó solo porque tal personaje se reveló, sino porque toda la sociedad, o sea, como que influyó en que ese personaje, bueno, terminara siendo la cara pública, Exacto. pero como que está equipado atrás por una masa de gente, ¿o no? Exactamente, es eso mismo. O sea, imagínate, yo recién les daba el ejemplo de Mitre, y el libro de Mitre se llama Historia de Belgrano y la Independencia Argentina. O sea, ya desde ese nombre, claramente lo que vos te das cuenta es que Mitre, en 1860, 1850, estaba pensando en una historia centrada en Belgrano. Estamos... A ver, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Que para nosotros también es muy obvio, porque fíjense, a ver, fíjense el nivel de naturalización de ideas que tenemos. Nosotros en quinto o en cuarto año leímos uno que era no solo Hitler, ¿estamos? O sea, no solo Hitler, los alemanes detrás de... A ver, ¿qué es lo que está diciendo esta gente? Ojo con explicar procesos históricos de relevancia centrándose solamente en grandes hombres o grandes nombres. Porque en realidad, San Martín es San Martín, pero eventualmente San Martín cruzó los Andes, hay un consenso respecto de San Martín cruzando los Andes, enfermo y llevado. Estamos... A ver, Hitler es Hitler, pero eventualmente el tipo llegó por un nivel de consenso y de acción por parte de una gran masa de población alemana. Y así podríamos jugar con un montón de personajes relevantes en la historia que te das cuenta de a poquito, que para nosotros es como muy obvio, que en realidad su accionar solamente tiene sentido en función de grandes masas respaldándolos. Hay un libro que es fantástico, que es, para aquel que le interese historia argentina, se llama Viva el Bajo Pueblo, de Gabriel Di Meglio, que el tipo lo que hace es recuperar. Lo leímos. ¿Lo leyeron? Con Cecilia lo leímos. También. Ah, es verdad, creo que ya lo dan tercero. Está en el cuaderno de integración ese. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ese es un buen ejemplo. No importa de qué trata, lo que digo es, el libro de él, el enfoque de él es diferente. O sea, vos te vienen diciendo Saavedra, Liniers, Belgrano, San Martín, y lo que hace el tipo es recuperar o rearmar el mismo proceso histórico de esos primeros, no sé, últimos 10 años de virreinato y primeros 10 años de gobierno libre, o libre, pseudo libre, y lo que te hace es rearmar el proceso, pero visto desde una mirada desde abajo. Es decir, todos los sectores populares, cómo han participado en función de que Liniers a Liniers, Belgrano a Belgrano, y está buenísimo, porque al fin y al cabo vos te comenzás a dar cuenta, que es algo que para nosotros está naturalizado, que el proceso histórico o los acontecimientos históricos no pueden estar centrados en uno. O sea, es relevante, pero si no hubiese tenido masas respaldándolos, San Martín no hubiese sido San Martín. ¿Estamos de acuerdo? A ver, cuarto elemento, sencillón, pero muy aplicable a ustedes. Fuentes. La Escuela Francesa de Annales llega con una premisa que me parece que es buenísima siempre recordar, y es todo es historia. A ver, ¿qué implica que todo sea historia? ¿A qué le suena todo es historia? Y esta es una de las que más pueden tocar con sus monografías. ¿Qué significaría todo es historia? Los símbolos son importantes, la vestimenta, o sea, no, que capaz que esas cosas que
antes capaz que se pasaban por menor, ahora como que adquieren más importancia, porque, por ejemplo, en la marcha esa de Mussolini, tipo, si no interpretabas que las camisas negras, o sea, significaban algo, no, o sea, es algo de gran importancia. Coincido, es un buen ejemplo que diste. A ver, ¿qué es lo que dice esta gente? Hasta el momento, los trabajos serios, comilla, comilla, de historia o de muchas de las sociales, eran serios en tanto el tipo de fuentes que consultaban eran serias. Estamos, de hecho, el trabajo de Mitre es un palazo en la cabeza no solamente por lo que él escribe o cómo escribe, sino por el tipo de fuentes que consulta. Son todas fuentes serias, de Congreso, documentos estatales, duras. O sea, ahora, esta gente lo que dice es, en realidad, muchachos, podemos hacer historia con absolutamente todo lo que haya sido tocado por el hombre en sociedades antiguas. Es decir, fuente es, vos decías, la vestimenta, las camisas, fuente puede ser temas musicales, fuentes son discursos, discursos de época del momento de cualquier personalidad, fuentes son las redes sociales, hoy podríamos decir, ¿por qué no? No lo está diciendo en ese momento porque no existía, digo, pero las redes sociales y todo lo que son fake news podrían ser fuentes. Fuentes puede ser tranquilamente todo lo que es registro arqueológico, o sea, la estructura de lo que te sobrevive, por más que uno piense arqueología como nada, Egipto, estoy pensando en un Giardini hablando de todas las construcciones durante el proceso de reorganización nacional. ¿A qué voy? El esquema o la definición de lo que es fuente para esta gente es mucho más amplia. Entonces, como consecuencia de que ellos parten de una definición mucho más amplia, uno empieza a darse cuenta que algunas de las monografías que ustedes de alguna manera fueron como presentando como posibles, yo les fui dando el ok porque entendí que la fuente con la que iban a trabajar era potencialmente una fuente válida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, yo he tenido monografías que han citado, literalmente no citado, perdón, han hecho como print de pantalla, y sobre el print de pantalla de Facebook o de Twitter o de algunas redes sociales de gente que ellos fueron conociendo, los anexaban atrás para mostrarme las cosas que estaban queriendo hacer. Y en el fondo es válido. A ver, ¿por qué pensar que Twitter no puede ser una fuente válida? ¿Por qué pensar que una foto de sus amigos si, no sé, si laburan con estereotipos? Fotos de sus amigas se ven mucho más en mujeres, por ahí de chicas de su edad que tienen, como de hecho vimos monografías de estilo, ¿no? ¿Qué tienen? Cuando están en malla tienen más likes y cuando están, no sé, comiendo una hamburguesa, todas vestidas en invierno, tienen menos likes. Y ahí empiezan como a jugar y a analizar un montón de cosas que son de lo cotidiano. Noticias periodísticas, repito, canciones, fotografía, un montón de cosas que uno desestima como fuente seria porque considera que es poco seria, pero en realidad no lo son. Yo siempre digo, el ejemplo que ustedes tienen ahí subido a la plataforma de Harry Potter es un buen ejemplo de esto. O sea, cuando a mí la chica en cuestión me dijo, y quiero ver con Harry Potter, y me dice, pero me parece es medio tonto, no quiero... Y me acuerdo cuando larga el tema, todos nos quedamos a los ojos así. Porque en realidad ella suponía que por laburar Harry Potter era una pavada, pero en realidad no importa que la fuente sea una novela de ciencia ficción. Eventualmente está en cómo vos enfocás eso para hacer una problemática. ¿Se entiende? Escucho. Es más, yo te iba a decir que en uno de uno de los ensayos que leí, lo que decía mucho era sobre el tema, no de memes, pero sino como de la ridiculización de, por ejemplo, las mujeres con el velo, tipo en cuanto a mi tema, por ejemplo. Sí. Entonces decía, por ejemplo, que, no sé, había como, ¿viste cuando veíamos esto de que, no me acuerdo qué presidente era, que como que lo ridiculizaban en la tele, como lo que hacía Tinelli? De la Rúa. De la Rúa. De la Rúa. Bueno, lo mismo hacen mucho con mujeres musulmanas y como que tipo los usan hasta en los medios de comunicación, ¿entendés? Y había un montón de fotos donde decía esto, que era casi como un meme, literalmente, era como un meme que lo usaban en el noticiero, ponele, para burlarse y demás de estas mujeres. Y era re loco. Es que aplicamos fuente, y justo vos trajiste esto. Digo, aquel que por ahí estuvo en la clase esa donde nos entretuvimos con Tinelli. De ustedes puede haber parecido una clase, alguno por ahí dijo, ¿qué hicimos viendo Tinelli 40 minutos? A ver, es fuente. Se las pasé
porque eventualmente entendí, o entiendo, yo particularmente entiendo que este enfoque de la Escuela Francesa de Nancy es real y es fructífero. Si vos entendés que todo es fuente, potencialmente podríamos trabajar con tantas cosas, mucho más entretenidas. Y Tinelli eventualmente es una fuente, así como es el cine, no sé, hay un montón de cosas que son dignas de ser trabajadas. Eh, o que te sirve como respaldo, ¿no? Digo, no sé, si Juli fue para la parte de Juegos Olímpicos, digo, no sé si ella habrá encontrado imágenes de esos Juegos Olímpicos, eh, no sé, con el negro haciendo como todo. Me parece que hay un montón de imágenes que uno puede anexar como fuente que les puede enriquecer muchísimo el trabajo. No sé si encontraste vos fotos igual, Juli. ¿Encontraste? Juli está en cualquiera. ¿Fotos de qué? Fotos Perdón. de algo de lo que eran como tus eventos deportivos. No, pero yo lo que pensaba usar capaz como ejemplo era, o sea, era una idiotez, pero está la película del libro Ladrona de Libros, que hay una escena donde el nene, así todo hijo de alemanes, toda, bueno, la época nazi, y está el nene rubiecito que a propósito se pone barro e imita a Jesse Owens, y vos como que decís, tipo, justo en esa época imitar a eso, o sea, como que muestra un punto ahí como capaz de inflexión ahí. Está buenísima. De No, la- está O por genial. ejemplo del cine, tipo, yo creo que cada vez que vimos este tema, todos los profes diferentes con los que lo vimos nos dieron este ejemplo, con lo de Charles Chaplin de Tiempos Modernos, tipo, todos los profes nos lo mostraron lo mismo, porque es como que, aunque no sea una fuente, no sé, tal como Romero o cualquier cosa, y por ahí algo más popular en ese momento, tipo, es de las mejores maneras que tenés de ver ese tema, como que Total. se ve reflejado totalmente. Total, siendo una fuente primaria, ¿no? Digo, porque uno puede pensar una fuente primaria como un texto, un documento duro, y otra cosa es un cine de los 30, de los 20, donde vos ves lo mismo. Sí, coincido, plenamente con lo que están diciendo. Bien, entonces no hay mucha vuelta. Sabemos de qué se trata con toda esa historia y lo entendieron. O sea, toda la multiplicidad de fuentes que habilitan. Lo último, y también muy obvio, y llegamos perfecto, es la idea de interdisciplinariedad. A ver, ¿qué no me importa la interdisciplinaridad? Nosotros hacia el siglo XIX, cuando lo veíamos al principio de la materia, yo lo que les decía es, se conformaba el campo científico de las ciencias sociales. Por ahí lo que tendría que haberles dicho es, se conformaban los campos científicos de las ciencias sociales, que no es lo mismo. Vamos, no es ciencias sociales y todos jugando en un campo gigantesco, es ciencias sociales y eventualmente el interior, el campo científico de la historia, el campo científico de la geografía, el campo científico de la sociología, y así podríamos ir nombrando cada uno de los campos científicos. A ver, cuando uno habla de profesionalización de las ciencias sociales, siglo XIX, lo que está diciendo es, se tomaron el laburito que no existía previamente de delimitar cuadradito y decir, esto es historia, esto es esto es aquello, y eventualmente lo que no hay al principio es mucho contacto entre ellos. ¿Qué es lo que dicen estos tipos? Repito, para nosotros en un 2020 es obvio. Si queremos crear un conocimiento científico en las ciencias sociales de manera significativa, mejor, ampliado y lo que sea, lo que hay que apelar es a la interdisciplinaridad. Es decir, ¿qué sería la interdisciplinaridad? Que se relacionen las cosas de los diferentes ámbitos. Tal cual. Que se relacionen las disciplinas. Estamos, o sea, dentro de lo que son las ciencias sociales, lo que los tipos están planteando es la necesidad de romper las barreras profesionales y que vos entiendas que eventualmente una materia, no sé, un tema que sea histórico va a ser mejor comprendido desde también, a ver, aportando cosas de la geografía, aportando desde comunicación. Sí, como te dije yo con Chaplin, por ejemplo, lo podemos haber visto en historia, en economía, en trabajo, en política, o sea, en cualquier otra materia se podría haber visto tranquilamente. A ver, y para nosotros, repito, para nosotros es una novedad, digo, ya en un contexto, ¿cuántas veces nos metemos a cuestiones económicas en historia? A ver, de hecho nuestro recorrido en historia superior fue económico siempre, fue explicar liberalismo, Keynes y neoliberalismo y en función de eso verlo en Argentina. Nuestro recorrido muchas veces ha tocado cuestiones geográficas, porque lo necesitábamos. Nuestro recorrido muchas veces ha tocado cuestiones de comunicación. A ver, para nosotros ya es obvio que las sociedades se aprenden así. Pero lo que uno ve es que hay un momento histórico relevante a nivel paradigmas
que lo que hace es sentar las bases de esto. Es decir, muchachos, no piensen a las ciencias como compartimientos estancos, préstense conocimientos, préstense métodos y eventualmente logren construir un tipo de conocimiento interdisciplinario. Mientras más interdisciplinario, más completo, y para nosotros en 2020 es más que obvio lo que están diciendo. ¿Entendió? A ver, básicamente esto es lo que me importa de historia, a ver, de escuela francesa Nals. Obviamente hay otras cosas, pero por ahí son específicamente históricas, y ustedes no son estudiantes de historia a nivel carrera, así que no nos importa eso. Pero por lo pronto entiendo que este par de ideas para algunos de ustedes van a servir, sobre todo lo que tiene que ver con fuentes e interdisciplinaridad. Muchos de ustedes tienen interdisciplinaridad en su trabajo, muchos de ustedes tienen multiplicidad de fuentes que no son esas fuentes duras, y nada, por ahí cuando les pregunto alguna cosa de la monografía, lo van a poder tirar para esta escuela. ¿Estamos? ¿Entendimos todos? Los dejo en paz, muchachos. Se van a la libertad del fin de semana. Nos vemos el lunes, después historia. Hacemos el lunes historia, pero no me acuerdo dónde estamos, no les voy a mentir. Así que nada, después vemos cómo arrancamos el lunes con historia. Adiós, muchachos.